Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a estar hablando de hipertensión arterial. Este grupo está compuesto por Euris, Samantha, Rubén y una servidora que va a estar hablando de hipertensión arterial. Empezamos. La vasculopatía hipertensiva o hipertensión arterial es una de las principales enfermedades en seres humanos a nivel general. La hipertensión arterial es una enfermedad que duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares tales como cardiopatía coronaria, insuficiencia congestiva cardíaca, enfermedad del cerebro vascular isquémica y hemorrágica, insuficiencia renal y arteriopatía periférica. El tratamiento antihipertensivo aminora grandemente los síntomas o el riesgo de padecer una de esas enfermedades añadidas a la hipertensión arterial, pero lamentablemente hay una gran población de enfermedades hipertensas que todavía no han sido diagnosticados, y de los que han sido diagnosticados hay una gran mayoría que no toma sus medicamentos o lo hace de una manera no adecuada. Bien. La epidemiología. Factores como las cifras de presión arterial, el incremento de la presión arterial relacionado con la edad y la prevalencia de hipertensión varían de un país a otro, y dentro de un mismo país van a variar de una subpoblación a otra. La presión arterial ha ido aumentando de una manera gradual con el transcurso del tiempo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La probabilidad de que una persona en edad avanzada desarrolle hipertensión, cuando hablamos de edad avanzada queremos decir igual o mayor a 60 años, durante toda su existencia es de un 90%. Y es decir, que las probabilidades de que una persona presente hipertensión arterial van a ir incrementándose con el envejecimiento. Los factores ambientales y genéticos, la obesidad y el sobrepeso, el alto consumo de cloruro de sodio en los alimentos y el bajo consumo de calcio y potasio también son factores que incrementan el riesgo de la hipertensión arterial. Mecanismo de la hipertensión arterial. Para plantear datos básicos que permitan entender la patogenia y las opciones terapéuticas de trastornos hipertensivos, es útil conocer los factores que intervienen en la regulación de la presión arterial normal o elevada. Los dos factores determinantes de la presión son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Volumen intravascular. El volumen vascular es el factor determinante de la presión arterial a largo plazo. El sodio es un ion predominante extracelular y un determinante primario del volumen extracelular. El incremento inicial de la presión arterial en respuesta a la expansión del volumen vascular podría provenir del aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, con el paso del tiempo aumenta la resistencia periférica y el gasto cardíaco podría revertirse y orientarse a lo normal. Conforme aumenta la presión arterial en respuesta al consumo de grandes cantidades de cloruro de sodio, se incrementa la excreción del sodio por la orina y se conserva el equilibrio del sodio a expensas de un incremento de la presión arterial. Este mecanismo, que es llamado fenómeno de presión arterial natriuresis, pudiera comprender un incremento sutil de la filtración glomerular, disminución de la capacidad de absorción de los túbulos renales y probablemente elementos hormonales como el factor natriurético auricular. El sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo conserva la homeostasia cardiovascular por la intervención de señales de presión, volumen y quimioreceptores. Las tres catecolaminas endógenas que tenemos en el cuerpo son la noradrenalina, adrenalina y dopamina. Las actividades de los receptores adrenérgicos son mediadas por proteínas reguladoras de la unión con el nucleótido guanosina o proteína G y por concentraciones intracelulares del segundo mensajero. La noradrenalina y la adrenalina son antagonistas de todos los subtipos de receptores adrenérgicos, aunque con diversas afinidades. Con base en sus características fisiológicas y farmacológicas, se han dividido los receptores adrenérgicos en dos tipos, alfa y beta. Estos se han diferenciado a receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Los receptores alfa son ocupados y activados con una mayor frecuencia por la noradrenalina y los receptores beta lo hacen por la adrenalina. Los receptores alfa 2, cuando son activados por las catecolaminas, actúan como controladores de retroalimentación negativa que inhibe la mayor liberación de noradrenalina. En los riñones, la activación de los receptores adrenérgicos alfa 1 intensifica la reabsorción de sodio en los túbulos renales. La activación de los receptores beta 1 en el miocardio estimula la frecuencia y la potencia de las contracciones del corazón y como consecuencia de esto aumenta el gasto cardíaco. Y
y la activación de los receptores beta 2 por parte de la adrenalina relaja el músculo liso de los vasos y los dilata. En personas con un peso normal y obesa, la hipertensión suele acompañarse de una mayor generación de impulsos simpáticos. La estimulación simpática aumenta en la hipertensión vinculada con la obesidad y en la que se relaciona con la apnea del sueño. Los fármacos que antagonizan el sistema nervioso simpático son potentes antihipertensores, lo cual denota que el sistema nervioso simpático interviene por un mecanismo permisivo. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema contribuye a regular la presión arterial más bien por medio de las propiedades vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y las propiedades de retención del sodio de la aldosterona. La renina es una proteasa de aspartilo sintetizada en forma de una proenzima inactiva llamada cronrenina. Se han identificado 3 estímulos primarios de la secreción de renina. Primero, hay menor transporte de cloruro de sodio en la región distal de la rama gruesa de la asa de Henle. 2. Disminución de la presión o el estiramiento dentro de la arteriola renal aferente. Y 3. Estimulación de tipo simpático de las células reninógenas a través del receptor adrenérgico beta 1. La angiotensina 2 inhibe directamente la secreción de renina a causa de la acción de los receptores de tipo 1 de angiotensina 2 en las arterias yuxtaglomerulares, y la secreción de renina aumenta en reacción al antagonismo farmacológico con angiotensinas de receptores de angiotensina 2. La hipertensión renovascular es otra forma de incremento tensional mediado por renina. La obstrucción de la arteria renal hace que disminuya la presión de riego en riñones y con esto estimula la secreción de renina. La angiotensina 2 es el factor trófico primario que regula la síntesis y la secreción de aldosterona en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. La síntesis de dicha hormona también depende del potasio y su secreción puede disminuir en sujetos que han perdido potasio. La mayor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona no siempre viene siendo la hipertensión. También puede utilizarse ese sistema o activarse en reacción a una dieta con poco cloruro de sodio a causa de una disminución del volumen circulante. Es posible conservar la presión arterial y la homeostasia volumétrica por medio de una actividad mayor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los mecanismos vasculares. El radio interior y la distensibilidad de las arterias de resistencia también constituyen factores determinantes de la presión arterial. Disminuciones pequeñas en el diámetro interior incrementan significativamente la resistencia de la arteria. En sujetos hipertensos, cambios estructurales, mecánicos o funcionales pueden disminuir el diámetro de las arterias finas y arteriales. Ahora vamos a pasar con mi compañero Teulis. Saludos, mi nombre es Teulis y yo le voy a estar hablando acerca de las consecuencias patológicas de la hipertensión, específicamente las que se pueden ver en el cerebro, corazón y riñón. La hipertensión es un factor independiente y predisponente de la insuficiencia cardíaca, la arteriopatía coronaria, la apoplejia, la nefropatía y arteriopatías periféricas. El corazón. La cardiopatía por hipertensión es el resultado de adaptaciones estructurales y funcionales que culminan en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, anormalidades del flujo sanguíneo por arteriopatías coronaria, arteriosclerosis y enfermedades cerebrovascular, así como arritmias cardíacas. La insuficiencia congestiva cardíaca pudiera depender de disfunción sistólica y diastólica o una combinación de ambas. Aproximadamente el 33% de las personas con insuficiencia cardíaca congestiva presentan función sistólica normal, pero diastólica anormal. La disfunción diastólica es consecuencia temprana de una cardiopatía que depende de la hipertensión y es exacerbada por la hipertrofia del ventrículo izquierdo o isquemia. El cerebro. La apoplejia, accidente cerebrovascular, ocupa el segundo lugar en frecuencia como causa de muerte a nivel mundial y cada año fallecen 5 millones de personas por esta causa y 15 millones adicionales tienen la manifestación no letal. El factor de mayor peso es la hipertensión. La hipertensión podría afectar tanto en derrame cerebral,
cegueras, hemorragia, arteriosclerosis, etc. La incidencia de la apoplejía aumenta progresivamente conforme lo hacen las cifras de la presión arterial. En particular, la presión sistólica en personas mayores de 65 años de edad, personas que han presentado hipertensión en etapas tempranas de su vida, cuando tienen una edad mayor, tienden a presentar dificultades cognitivas. El flujo sanguíneo cerebral no cambia dentro de límites amplios, es decir, se mantiene dentro de niveles, dentro de parámetros que van desde 50 milímetros de mercurio a 150 milímetros de mercurio. Y ello se debe a un fenómeno llamado autorregulación del flujo sanguíneo. Los signos y síntomas de la encefalopatía o la hipertensión también incluyen cefalea intensa, náuseas, vómitos, y a menudo la manera de estos vómitos son en proyectil. Signos neurológicos focales y alteraciones en las etapas psíquicas. El diagnóstico diferencial. Es de importancia hacer el diagnóstico diferencial porque hay otras patologías que pueden presentar los mismos signos clínicos. Entre estas, el diagnóstico diferencial de la hipertensión, como está la hipertensión con isquemia cerebral, accidentes hemorrágicos o trombóticos, trastornos convulsivos, masas patológicas, hipertensión intracraneal, meningitis, porfiria intermitente aguda, daño postraumático o químico del cerebro y encefalopatía isquémica. Los riñones son órganos que pueden recibir los efectos de la hipertensión y a su vez ser causa de ella. La nefropatía primaria constituye la entidad más común que origina hipertensión secundaria. El mayor riesgo vinculado con la hipertensión arterial es gradual, continuo y persistente en toda la distribución de las presiones arteriales por arriba del nivel óptimo. Las lesiones vasculares arterioscleróticas relacionadas con la hipertensión del riñón afectan predominantemente arteriolas preglomerulares, con lo cual surgen cambios isquémicos en los glomérulos y en estructuras glomerulares. La lesión renal que surge en la hipertensión maligna consiste en necrosis fibrinoide de la arteriola aferente, que a veces se extiende al interior del glomérulo y puede ocasionar necrosis del ovillo glomerular. Arterias periféricas. Los vasos sanguíneos, además de contribuir a la patogenia de la hipertensión, pueden recibir los efectos de la enfermedad aterosclerótica, que es consecuente de la hipertensión de larga evolución. Claudicación intermitente. Esta sería un signo que se caracteriza por dolor molesto en las pantorrillas, en la región de las nalgas. Ese sería al momento de la marcha, que tiende a mejorar luego que la persona está sentada. Definición de hipertensión. Desde la perspectiva epidemiológica, no existe una cifra clara de presión arterial que sirva para definir a la hipertensión. En la llamada Multiple Risk Factor International Trial, en el que participaron 350.000 varones, demostró una influencia continua y graduada de la presión sistólica y diastólica en la mortalidad y en la mortalidad por cardiopatías coronarias, que se extendió incluso a presiones sistólicas de 120 milímetros de mercurio. En la esfera clínica se puede definir a la hipertensión como el nivel de presión arterial en la cual el tratamiento que se emprenda tiende a las cifras de morbilidad y mortalidad por presión arterial. En términos generales, los criterios clínicos actuales para definir la hipertensión se basan en el promedio de 2 o más rupturas de presión arterial durante 2 o más visitas extrahospitalarias. También se ha clasificado la hipertensión en varios niveles. Datos cada vez mayores indican que las presiones medidas en el domicilio que influyan las que miden durante 24 horas permiten anticipar con mayor exactitud el daño a órganos efectores que las presiones medidas en el consultorio. Los criterios recomendados para el diagnóstico de hipertensión son presión promedio con el sujeto consciente y despierto de 135 para la sistólica y 85 para la diastólica milímetros de mercurio o más, y la presión con el sujeto somnoliento 125
120 y 75 milímetros en mercurio, respectivamente. Los niveles recién señalados son muy cercanos a las cifras de 140 y 190 milímetros en mercurio de la presión médica en una clínica. Esta equivaldría a la famosa enfermedad de bata blanca o presión arterial de bata blanca. La hipertensión de bata blanca o clínica aislada se define como una presión arterial persistente elevada en la consulta y una presión ambulatoria de 24 horas inferior a 130 a 80 milímetros de mercurio. También puede acompañarse de un mayor riesgo de daño en órganos efectores. Las personas con la hipertensión de bata blanca también están expuestas a un mayor peligro de depresión e hipertensión sostenida. Es decir, las personas que presentan una mayor hipertensión cuando asisten al consultorio, que se sienten impresionados por esta, tienden a ser también predisponentes a una hipertensión consecutiva. Buen día, mi nombre es Samantha y yo voy a estar hablando sobre los trastornos clínicos de la hipertensión. La hipertensión esencial. La hipertensión esencial tiende a ser de carácter familiar y posiblemente constituya una consecuencia de la interacción entre los factores ambientales y genéticos. La prevalencia de esta forma de hipertensión aumenta con la edad, o sea, en el envejecimiento, y personas que desde jóvenes tuvieron o presenciaron alguna alteración de la presión arterial. Ellos son los que están más expuestos a que en lo adelante se presente la hipertensión. La hipertensión arterial comprende una gama de trastornos fisiopatológicos básicos que vamos a estar tratando ahora más adelante, como es la obesidad. El aumento del índice de masa corporal se asocia a un incremento de riesgo de la cardiopatía isquémica. Es probable que el riesgo asociado con la obesidad se deba a una parte de la elevación de la presión arterial, y también es posible que intervenga la reducción de colesterol HDL y el aumento en los niveles de glucosa e insulina. La hipertensión y la dislipidemia suelen aparecer juntas y acompañan a la resistencia de la captación de la glucosa estimulada por la insulina. Esta coincidencia de factores de riesgo a menudo se acompañan con la obesidad, en particular en la obesidad central o abdominal. Se ha calificado como síndrome metabólico al conjunto de elementos como resistencia a la insulina, obesidad abdominal, hipertensión y dislipidemia. Las enfermedades del parénquima renal. Prácticamente todos los trastornos de los riñones pueden ocasionar hipertensión y las nefropatías constituyen la causa más frecuente de la hipertensión secundaria. La hipertensión aparece en más del 80% de los sujetos con insuficiencia crónica. En términos generales, la hipertensión es más intensa en glomerulopatías que en enfermedades intestinales, como es la pielonefritis crónica. Por el contrario, la hipertensión puede ocasionar nefroesclerosis y en algunos casos es difícil discernir si el trastorno es por la hipertensión o por la nefropatía. Causa parenquimatosa. Son múltiples las lesiones parenquimatosas que pueden originar hipertensión arterial, como es la glomerulonefritis, pielonefritis, nefropatía por reflujo, nefrocalcinosis, nefropatía por radiación, uropatías obstructivas, entre otras. La frecuencia de la hipertensión en cada una de esas entidades puede variar. En cualquiera de estos casos, la hipertensión indica un mayor riesgo para la evolución del proceso subyacente y de la función renal. Las causas vasculorenal. La causa más frecuente es la hipertensión vasculorenal. Dentro de estas causas, la más frecuente es la arteriosclerosis y la displasia fibromuscular. Dentro de la displasia fibromuscular, la más frecuente es la displasia de la media, que este equivale a un 80 o un 85% de los casos. Otras causas menos frecuentes son la aneurisma y arteritis de grandes vasos. En general, la existencia de una hipertensión de estas características se puede sospechar ante una hipertensión severa de comienzo brusco, inicio antes de los 35 años en mujeres o superior a los 60 años en los hombres. La hipertensión vascular se define como un factor de riesgo vascular aquella situación o consecuencia que se asocia estadísticamente con una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares.
Un factor de riesgo puede ser implicado en la etiopatogenia de la enfermedad o asociarse con la misma. Para que se pueda atribuir un papel etiológico son necesarias varias primicias, como es que sea anterior al comienzo de la enfermedad, que exista una relación entre la intensidad del factor de riesgo y la patología cardiovascular, que dicha relación persista en las diferentes poblaciones estudiadas y que se demuestre una reducción de la prevalencia de la enfermedad al disminuir o al eliminar dicho factor de riesgo. El hiperaldoteronismo en este se aumenta el número de canales de sodio abiertos en la parte luminal de la célula del túbulo colector, incrementando así la reabsorción de sodio que crea un gradiente eléctrico negativo y favorece la secreción de potasio e hidrógeno. El aumento del volumen extravascular suprime la liberación de renina, que será fundamental para realizar el diagnóstico diferencial entre hiperaldoteronismo primario y secundario. Los síntomas más importantes de estas situaciones son la debilidad muscular, la parestesia y los calambres. Ahora mi compañero Rubén va a estar hablando sobre el tratamiento de la hipertensión arterial. Buenos días, así ya como mis compañeros han estado hablando acerca de la hipertensión arterial, yo voy a continuar con lo que es el tratamiento sobre esto. Cuando se habla ya del tratamiento de la hipertensión arterial, existen dos tipos de tratamiento que se pueden utilizar. Se encuentra tanto la modificación del estilo de vida como el tratamiento farmacológico. Pero un punto que se debe tomar en cuenta es que en la modificación del estilo de vida se va a utilizar en pacientes que van a presentar un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado, es decir, una persona que se encuentra en riesgo de prehipertensión. Entonces, dentro de los tipos de modificaciones del estilo de vida que se van a utilizar, se encuentran los siguientes. Primero, se encuentra el adelgazamiento. El adelgazamiento se utiliza para ya en personas que se encuentran, como mencionamos anteriormente, con una obesidad un poco alterada, o también personas que se encuentran con un estilo de vida muy diferente. Se pueden utilizar el adelgazamiento y así puede disminuir la cantidad de grasa que se encuentra en el cuerpo y disminuir algunos factores de riesgo que ya anteriormente mencionaron nuestros compañeros. También se encuentra la disminución del consumo de cloruro de sodio, es decir, la sal común. Muchas veces hemos oído hablar de que la sal común afecta mucho lo que es la presión arterial. Al disminuir el consumo del mismo, se estimula a la disminución de lo que es la presión arterial. También está un mayor consumo de potasio y el moderado consumo de alcohol, ya que cuando se consume alcohol en exceso, este estimula que la presión arterial aumente significativamente. Y otro punto que se toma en cuenta en este es un perfil alimentario sano en forma global, es decir, aquí se va a comer de forma balanceada carbohidratos, proteínas, frutas, vegetales, entre otras, de forma que no se altere lo que es la fisionomía normal de la persona y ayuda a lo que es a disminuir lo que es la presión arterial. Entonces, el otro tratamiento, que es el farmacológico o farmacoterapia, este se va a utilizar en personas que se encuentran en un grado de hipertensión más avanzado. Entonces, cuando las personas se encuentran en hipertensión tipo 1 y tipo 2 en adelante, el tratamiento que se va a utilizar en este es el farmacológico, que vaya acompañado también del cambio de estilo de vida. Pero en este es obligatorio utilizar la farmacoterapia. En la farmacoterapia es recomendable en personas que se encuentran una presión arterial superior a los 140 sobre 90 milímetros de mercurio. El grado de beneficio obtenido de tales fármacos va a depender tanto de la magnitud de la disminución de la presión arterial. Es decir, cuando se aplica la farmacoterapia en pacientes que se encuentran en un estado más agudo o más alterado de la hipertensión, se va a utilizar el fármaco de una dosis más alta y un tiempo más prolongado. Sin embargo, cuando la persona presenta una hipertensión más baja, se van a utilizar dosis menores por un tiempo menos prolongado. Entonces, dentro de los fármacos, los tipos de fármacos que se utilizan en la farmacoterapia se encuentran los diuréticos, que se utilizan para disminuir lo que es la presión arterial, ya que estos ayudan a disminuir tanto el flujo de líquido, la cantidad de líquido en el cuerpo, y así también ayudan a disminuir más lo que es la presión arterial a nivel sanguíneo. Entonces, antagonista del sistema renina-angiotensina. En este es lo que se va a utilizar medicamentos que inhiben el ciclo de la renina-angiotensina-aldosterona y estimulando así a una disminución de lo que es la presión arterial. Cuando se disminuye lo que es la producción de angiotensina, va a disminuir lo que es
el gasto cardíaco y por ende va a disminuir lo que es la presión arterial. Otro tipo de medicamentos están los antagonistas de aldosterona, los beta bloqueadores y los bloqueadores adrenérgicos alfa. Estos últimos van a inhibir lo que son los receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, así provocando que se adhiera o que se estimule lo que es la secreción de adrenalina y noradrenalina y provocando así que se disminuya lo que es la presión arterial. Muchas gracias por su atención. Nosotros estuvimos hablando de hipertensión arterial y somos el grupo